Bendiciones, estimados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, compartiendo con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Hoy traemos un tema muy especial, ya que nos hablará de muchos milagros, de muchos prodigios, pero que algunos seguían al Señor, no por amor, sino por el pan, por la comida que Cristo les daba a cada uno de ellos. Ese es el tema que en esta oportunidad vamos a compartir, tomado de San Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. Como siempre leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaban ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos de pan que han sobrado, para que no se desperdicie. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a las montañas, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hoy nos encontramos reflexionando uno de los evangelios más misericordiosos, lleno de ternura de parte de nuestro Señor. Todo el capítulo 6 de San Juan nos va a hablar del misterio de la Eucaristía, el misterio de la multiplicación de los panes, el misterio de saciar el hambre y la sed de sus seguidores. Vale recalcar y recordar que Cristo había hecho ya muchas obras, muchos milagros, y por eso lo seguía mucha cantidad de gente. Por eso decía al principio, no lo seguían por lo que era Cristo, sino por lo que Cristo hacía. La mayor parte de seres humanos somos así. Nos fijamos más en lo que tiene la persona, en lo que posee o en su poder, que en lo que es en sí la persona. Jesucristo es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios. Y así como hizo milagros en aquel tiempo,
por tal de que aquella gente no se enfermara de aguantar hambre, porque tenían todo el santo día de seguirle. Dice, Jesús vio que mucha gente lo seguía. ¿Cómo compraremos pan para que estos coman? Aquí no habla directamente, es otro evangelio el que habla cuando les dice que se pueden desmayar en el camino. No sé si ustedes han escuchado esa otra parte del evangelio donde habla precisamente de eso. Pero sí nos habla de cómo nuestro Señor fue haciendo el milagro para que pudiera creer más aquella gente en Él. ¿Usted es testigo de Dios o no? Nosotros decimos que somos testigos del poder de Dios, pero muchas veces del diente al labio, porque no hemos visto milagros grandes y poderosos como lo que es multiplicar 2, 3 panes, 2 peces y darle de comer a 5,000 personas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver un milagro de eso? Para que nuestra fe crezca más, suba, sea más una fe más convincente, una fe más firme, una fe más convencedora, y se convencería de que nosotros estamos en la barca de Cristo, donde no nos tendría que faltar nada. Sin embargo, hoy Cristo actúa de una manera distinta a la que actuó en aquel tiempo. Podíamos posesionarnos en la Sagrada Escritura allá por el siglo I, por el año 32, 33 de la era cristiana, cuando Cristo realizó ese milagro. La gente no conocía todavía que Cristo era Dios, que ese hombre era el Mesías, que ese hombre era el enviado del Padre. Si nosotros tuviéramos nuevitos, que desconociéramos esas promesas, entonces sí fuera para nosotros una maravilla, un milagro de contemplar. Pero no, es distinto. Así de que ahora lo que nos queda a nosotros es poner de nuestra parte para que Dios siga haciendo milagros y obras en las personas. ¿Qué tenemos que poner nosotros de nuestra parte? Poner nuestras manos, poner nuestros labios para evangelizar, poner nuestros pies para ir a la evangelización, para ir donde está el necesitado. Y Dios irá multiplicando esos favores, y Dios irá haciendo obras en la medida que vea que nosotros ponemos de nuestra parte. ¿Usted cree que Dios no podía darle de comer a esa infinidad de personas en aquel tiempo? Claro que podía. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque quería que sus apóstoles comenzaran a aprender a ser solidarios, para convertirse también ellos en generosos, que aunque no eran ellos los que daban los peces ni los pescados, pero ellos fueron los que también se rebuscaron por conseguirlo. Si nos toca a nosotros en la iglesia, la pastoral social, para hacer buenas obras como acciones pastorales, acciones sociales, pastoral social, obras de misericordia. Tenemos que ingeniárnosla, ver dónde conseguimos los medios, ver dónde conseguimos nosotros también la ayuda, que otras personas también nos pudieran favorecer, nos pudieran ayudar. Y eso es lo suficiente para darle de comer a otras personas que no tienen que comer. Como decimos en una de las oraciones, ¿verdad? A la hora del almuerzo, a la hora de la bendición de la comida. Y a nosotros que tenemos pan, danos hambre, sed de ti, Señor. Y a los que no tienen pan en sus casas, dales trabajo, provéeles manos amigas,
bienhechores, obras de caridad de personas que tal vez no conocemos, pero que también en el fondo tienen buen corazón. Dales pan al hambriento. Dale vestido al que no tiene. Y eso, hermano, es lo que a nosotros nos debe de alegrar en el interior del corazón. Que nosotros vemos cómo ayudar, cómo colaborar, qué hacer, buscar los medios, hacer una rifa, hacer una subasta, pero ver cómo suplir la necesidad de aquel hermano, de aquella hermana, de aquella persona que necesita del amor de Dios. Y Dios va a ver lo que nosotros como sus discípulos y apóstoles hacemos para convencer a Dios, para que Dios vea que nosotros hacemos obras de las que Él quiere y quiso que hagamos y sigamos haciendo. Hermano, el episodio de la Eucaristía, si ahora comienza, continuará mañana y pasado. Pongámosle mucha atención, porque muchos de los judíos o de los discípulos del Señor también, que decían creerle a Cristo, al final no le creyeron, al final se disgustaron, al final salieron barajustados, no se mantuvieron firmes como en este tiempo que estamos. No todos nos mantendremos firmes en la fe, en la perseverancia. No todos nos mantendremos firmes en la convicción de que somos discípulos de nuestro Señor. Miremos la necesidad, pero no solo digamos pobrecitos. Hagamos algo, inventemos algo, motivemos algo, cómo ayudar a esas personas que necesitan de verdad. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más, pidiéndote por favor que nos ayude a ser generosos con los demás, compartiendo también nuestros videos, y de esa manera nosotros nos convertimos en discípulos del Señor.